Una de las complicaciones dentro de la investigación es saber cómo arrancar. Así que en este video vamos a aprender un método que nos va a permitir iniciar este proceso. El método heurístico es muy útil dentro de las investigaciones y nos permite encontrar varias hipótesis que nos permitirán llegar a la solución del problema. Sin más que decir, vamos a iniciar el video. El método heurístico es un conjunto de técnicas basadas en la experiencia y la observación para resolver problemas. Fue popularizado por el matemático George Galois y sus estrategias incluyen dibujar un esquema de problemas, razonar a la inversa, estudiar un ejemplo concreto y revisar. Es muy utilizado cuando nosotros vamos a aplicar dentro del aula de clase la resolución de problemas o de igual manera lo que son proyectos con los estudiantes. Las etapas del método son la descripción, la exploración experimental, la comparación, la abstracción y la generalización. La etapa de descripción consiste en la observación de la realidad y manifestar una necesidad cuya solución conlleve al conocimiento de un contenido científico. En esta etapa vamos a utilizar los sentidos para que los estudiantes puedan asociarse o de igual forma involucrarse con algún aspecto que les conlleve a tener una idea de la problemática que se va a ir abordando. En la etapa de exploración experimental, mediante interrogantes se propician actividades libres y dirigidas que permiten obtener posibles soluciones. Aquí se plantean algunas preguntas que van a servir como guía para que los estudiantes arranquen con relación a la temática que ellos desean abordar. La etapa de comparación. El alumno relaciona procedimientos empleados y resultados obtenidos siguiendo un orden lógico. Este orden estará dentro de un esquema el cual los estudiantes van a ir siguiendo paso a paso y les dará las pautas para poder obtener resultados. La etapa de abstracción consiste en identificar mentalmente los procedimientos y resultados semejantes, expresándolos en base a expresiones matemáticas. En esta parte se pueden hacer comparativas entre dos o más respuestas que se pudo haber obtenido previamente. En la generalización se formulan conceptos simples y juicios generales. Aquí se llegará a que los estudiantes tengan sus propios conceptos, sus propios procedimientos en base a las experimentaciones que realizaron durante todo el proceso. Revisemos algunas estrategias para la aplicación del método heurístico. Para la etapa de descripción les recomendamos conversar sobre situaciones similares, dirigir la atención de los estudiantes hacia la particularidad del medio, evocar experiencias sobre el tema, leer el problema varias veces y que lo analicen a profundidad. Esta última actividad se la puede realizar de forma individual o también conformando grupos pequeños. Para la etapa de exploración experimental, les recomendamos orientar el trabajo mediante interrogantes, es decir, plantear preguntas que sirvan como punto de partida para que los estudiantes puedan continuar con su investigación. Pensar en la solución posible y escribirla en una hoja de papel. Esta puede ser una sola o varias y las podemos compartir después unificando criterios en grupo. Para la etapa de construcción del conocimiento se recomienda identificar los elementos esenciales o que son relevantes dentro del proceso. Así también diseñar un plan para probar la hipótesis y aquí se puede expresar todo lo que es fórmulas, deducciones, conceptos y reglas. En la etapa de codificación se podrá probar la hipótesis y comparar los resultados. Así también se apreciará si es o no correcta y si deben de realizar modificaciones o incluso volver a probar. Es necesario que en esta parte compartan los resultados y de igual manera discutan si es que sacaron diferentes valores. Por último, en la etapa de transferencia recomendamos que se aplique lo aprendido en nuevos ejercicios
que se presenten resultados y que se explique cómo se procedió, que se lleguen a conclusiones y que se pueda discutir lo obtenido y lo aprendido. Ahora visualicemos un ejemplo, recordando que este método no es exclusivo de matemática, sino que puede ser utilizado en otras áreas, en especial de las ciencias. El tema es Introducción a las fracciones, el objetivo comprender el concepto de fracciones y cómo éstas se representan. En este caso quise hacerlo con material concreto, por lo cual le tomo en cuenta galletas redondas, papel y lápices. La descripción: comienza la lección dibujando un círculo en la pizarra y explicando lo que representa el todo. Luego vamos a dividir este círculo en 2, 3, 4 partes dependiendo de la cantidad de fracciones que les querramos explicar y que vayamos a trabajar con nuestros estudiantes. En la exploración experimental vamos a preguntar a los estudiantes cómo podrían ellos dividir una galleta y cómo podrían hacer para que queden partes exactas. Esto les permite pensar en solución antes de que se presente el concepto propio de fracciones. Para la comparación, repartiremos una galleta a cada uno de los estudiantes y les pediremos que realicen la división en partes iguales. El número será tal vez de 2, de 3 partes, dependiendo de cómo nosotros manejemos el grupo, y luego vamos a introducir el término propio de fracción. Para la abstracción vamos a pedir que los estudiantes dibujen en un papel lo que hicieron con las galletas y que escriban las fracciones que ellos pudieron trabajar. Y en la generalización se extraerán los procesos y las definiciones que los estudiantes van a utilizar en futuros ejercicios. Estimados amigos, hemos llegado a la actividad interactiva y la pregunta que abordaremos es: ¿qué importancia tiene la observación al momento de resolver un problema? Por favor, no se olviden de dejarnos su respuesta en la caja de comentarios. Estimados amigos, espero que les haya gustado mucho el contenido abordado el día de hoy y que lo puedan aplicar dentro del aula de clase. Recuerden que este método no es exclusivo para el área de matemática, sino que nos permite resolver problemas de diferentes áreas y de igual forma nosotros lo podríamos aplicar dentro de la resolución de proyectos para que nuestros estudiantes tengan un punto de partida. Por favor, no olviden de contestar a la pregunta planteada, la cual es la importancia que tiene la observación para resolver un problema. Y de igual manera, si es que ustedes utilizan la observación como herramienta dentro del aula de clase, ¿cómo ustedes lo utilizan? ¿Sus estudiantes son observadores o incluso nosotros como docentes somos observadores o nos falta todavía desarrollar esa cualidad? No olviden por favor también de suscribirse al canal y de seguirnos apoyando, de compartir con los demás compañeros. Sin más que decir, me despido, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Te invitamos a participar en el curso de planificación didáctica para inicial y preparatoria. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Juntos aprendemos cada día más.